En el gráfico del ciclo de vida de la empresa, vimos cómo había un momento en que podía acudir al capital riesgo, ahí denominado Venture Capital, pero aún no sabemos quién es. Llega el momento de desvelar su identidad. Abordamos a continuación la cuestión de caracterizar al inversor de capital de riesgo Venture Capital. Para ello, analizaremos el perfil típico de este tipo de inversor, también denominado socio financiero. En primer lugar, conviene destacar que el inversor de capital de riesgo es un inversor, alguien cuya actividad principal consiste en la inversión en proyectos de todo tipo, básicamente empresariales. Esta idea básica a menudo es olvidada por los equipos promotores de la startup, que en un momento dado se sientan con el capital de riesgo para negociar un acuerdo de inversión y equivocadamente consideran que están negociando de tú a tú con un igual. El inversor de capital de riesgo se dedica a invertir, lo cual implica dedicarse a identificar oportunidades, valorarlas y negociar con los empresarios de turno. Un acuerdo, a su juicio, le va a permitir obtener una importante ganancia en la operación que éste está realizando. Vamos a retomar estas reflexiones cuando tratemos la negociación con el Venture Capital. Dicho esto, vamos al meollo. Así pues, el capital riesgo invierte y lo hace para posteriormente desinvertir y ganar su dinero. Es decir, que entra como socio en la startup, pero antes o después querrá salir de ella. Y salir significa vender su participación. El concepto de capital de riesgo Venture Capital es inseparable de la salida. Entrar en la startup está muy bien, pero donde se gana dinero es en la salida, en la venta de su participación. Si consigue vender por un precio mayor al que entró, habrá ganado dinero, y en el caso contrario, habrá perdido. Por lo tanto, es muy importante negociar esto con el Venture Capitalist. ¿Qué tal, estimadas alumnas y estimados alumnos? Continuamos. El inversor de capital de riesgo puede ser un fondo o una sociedad mercantil tradicional. Efectivamente, nada impide que el vehículo de inversión sea una sociedad limitada o una sociedad anónima, con un objeto social dedicado a la toma de participación en terceras sociedades, o bien un fondo de capital de riesgo, sometido a los criterios formales y supervisión de las distintas comisiones del mercado de valores. La elección entre una u otra alternativa es libre y depende de las preferencias de los promotores del proyecto inversor. Si bien la ley ofrece ventajas de tipo fiscal a los venture capital inscritos en las comisiones de mercado de valores, como por ejemplo no tributar o tributar en mayor medida por el impuesto ISR o de sociedades. El fondo de capital de riesgo lo denominaremos en adelante fondo, si bien ya hemos indicado lo que jurídicamente puede operar bajo una forma jurídica distinta a la de un fondo en sí. Entra en el capital de las sociedades en las que invierte, a las que se denomina empresas participadas. Este entrar en el capital implica que el fondo de capital riesgo no es un prestamista, sino un socio. Precisamente este es uno de los aspectos más importantes a la hora de discriminar al equipo promotor que precisa y buscar un inversor de capital riesgo, y al emprendedor que, con independencia de la fórmula jurídica, busca dinero sea de donde sea. Acudir a un fondo de capital riesgo planteando una operación de deuda más propia de una entidad financiera se traduce generalmente en un descarte inmediato de la oportunidad de inversión, por el que el empresario demuestra desconocer la filosofía del capital de riesgo.
y su desconocimiento se va a reflejar no solo en mayores tiempos de trabajo, sino también en la muy probable aparición de conflictos a futuro. Ningún equipo promotor debería dirigirse a un inversor de capital riesgo sin tener una idea clara de cuál es su actividad y cómo la ha llevado a cabo. Al no tener el carácter de deuda, las aportaciones de un capital riesgo no deben devolverse según un calendario propio de los contratos de préstamo tradicionales de las entidades de crédito. Asimismo, tampoco se exigen las garantías normales que la banca solicita a la empresa receptora del crédito. Al actuar como un socio, el fondo de capital riesgo asume el riesgo empresarial en su totalidad. Si bien en el acuerdo de inversión que negociará con el emprendedor o los promotores del startup, tratará de mitigar en la medida de lo posible tal riesgo. Trataremos en detalle esta cuestión cuando analicemos los acuerdos de inversión. Un fondo de capital de riesgo no puede invertir en cualquier empresa. En primer lugar, y refiriéndonos en este caso únicamente a los fondos de capitales de riesgo, inscritos y supervisados por la Comisión del Mercado de Valores. Existen unas limitaciones legales al tipo de negocio en el que el capital riesgo puede entrar. Así, no se puede invertir en empresas que cotizan en mercados secundarios. La razón es sencilla, pues este tipo de inversión sería contraria a la finalidad propia del capital riesgo, que es servir de apoyo al arranque y expansión de negocios que carecen de acceso al mercado de capitales. Un fondo que invierte en empresas cotizadas es un fondo de inversión mobiliaria tradicional, que suele ser abierto, es decir, cualquier persona que lo solicite puede adquirir una participación en él y estar disponible en cualquier entidad financiera. También hay fondos cerrados, en los que no puede poner dinero cualquiera y que invierten en empresas cotizadas en bolsa. Estos fondos se denominan sociedades de inversión de capital variable. Pero volvamos al capital de riesgo. La legislación vigente impone otras limitaciones sectoriales a las posibilidades de su inversión. Esto varía de país a país, pero tiene ciertas generalidades. Cuando le impide participar en empresas del sector financiero e inmobiliario. Es decir, un fondo de capital riesgo no puede participar en un banco o una promotora inmobiliaria. Estas limitaciones de carácter legal no se aplican a los vehículos inversores que no sean un fondo de capital de riesgo. Así, una sociedad limitada o anónima que tenga como objeto social inversión en empresas sí puede invertir en aquellos casos vetados para el capital riesgo. Independientemente del tipo del vehículo inversor, la participación que asume el fondo de capital riesgo en el capital social de la empresa participada puede ser mayoritaria o minoritaria, dependiendo del tipo de operación y de la estrategia inversora del fondo. Pero insistimos, lo más relevante es que el capital riesgo que entra en una sociedad lo hace con la vista puesta en su salida. Típicamente, estas salidas se suelen producir en un plazo de entre 3, 5 o 7 años, con una media de 5 aproximadamente. Es decir, el inversor de capital riesgo es un socio del empresario, pero no es un socio para toda la vida. El objetivo final del fondo es entrar en el capital social de una empresa, en un momento que ésta vale relativamente poco, y por consiguiente está consiguiendo unas participaciones baratas, y aumentar el valor de tal compañía para vender en un momento posterior su participación, obteniendo una importante ganancia de capital. Esta es otra característica que debe quedar perfectamente clara al empresario, que en un momento determinado se plantee presentar su negocio como una oportunidad de inversión a un fondo de capital de riesgo. Antes o después, el fondo va a querer salir de la sociedad vendiendo su porcentaje. Y como veremos, si percibe que tal salida se verá dificultada por las condiciones normales del mercado
o por la actitud del propio empresario, lo más normal es que deseche totalmente la operación y renuncie a invertir en el negocio. Por la misma razón, un planteamiento que realice el equipo promotor en el que la entrada del capital de riesgo y su permanencia en la empresa se prolonguen durante un periodo de tiempo excesivo, será nuevamente percibido por el fondo como un desconocimiento de su actividad con las consecuencias mencionadas anteriormente. Ventajas del capital riesgo. El inversor del capital riesgo asume un elevado riesgo, pues liga su rentabilidad al éxito del proyecto en el que participa, al contrario que la entidad financiera que proporciona un crédito y tiene la consideración de acreedor de la empresa. Esta involucración y este compromiso del capital riesgo con el éxito del proyecto empresarial constituyen las ventajas que para las startups representa al acudir a este tipo de financiación. Sin embargo, existen otras ventajas y que conviene comentar y que distinguiremos en financieras y de gestión. Ventajas financieras. Entre las ventajas financieras apuntaremos que la financiación procedente del socio de capital riesgo es una financiación a largo plazo. En general, el socio financiero suele salir de la empresa en un plazo comprendido entre los 3 y los 7 años, pudiendo tomar como medida el valor central de 5 años. Esto implica que el capital riesgo favorece la constitución de un accionariado estable de la empresa, y así las decisiones que vaya adoptando su órgano de gobierno reflejarán los intereses de unos socios que miran por el proyecto a largo plazo. En el capítulo de permanencia del inversor, como en ocasiones existen intereses divergentes entre el equipo promotor de la startup y el socio financiero, que pueden ocasionar convivencias tormentosas entre ambos. Dicho esto, continuamos. Asimismo, al incrementar los fondos propios de la empresa, mediante su inversión, la entrada del capital riesgo en el negocio permite aumentar la capacidad de endeudamiento de la sociedad. Uno de los aspectos que revisan las entidades financieras para la concesión de un crédito es la dotación actual de fondos propios de la compañía. Además, cuando un inversor de capital de riesgo invierte en un negocio, suele estudiar detenidamente la posibilidad de apalancar la operación. Esto significa utilizar recursos ajenos, vía deuda, para completar la ronda de financiación, y así evitar poner todo el capital necesario de su propio bolsillo. Como vimos, tal práctica permite mejorar la rentabilidad sobre la inversión, pues igualdad de beneficio, una empresa financiada con recursos ajenos permite obtener unos mayores retornos sobre el capital propio invertido. En las grandes operaciones de private equity, la capacidad de apalancamiento es uno de los aspectos más determinantes. Los fondos estudian con igual interés el plan de negocio de la empresa que se propone financiar y las ofertas de las entidades financieras dispuestas a conceder los créditos que el fondo estima necesarios para realizar la inversión y obtener a la vez la rentabilidad que se ha marcado como objetivo. En las operaciones pequeñas de capital riesgo, la incidencia del apalancamiento es muy inferior, y en particular, este proviene, en algunos casos, de financiación pública, bajo la forma de préstamos participativos, concedidos por organismos dedicados a la promoción de la actividad emprendedora. Esta menor dependencia de los créditos procedentes de las entidades financieras para cerrar operaciones explica cómo en situaciones de crisis, en las cuales el acceso a la financiación bancaria está más restringido, el capital riesgo especializado en startups suele seguir invirtiendo, mientras que el gran fondo de private equity opta en cambio por dedicar sus esfuerzos a la gestión de las participaciones
que en ese momento tenga en cartera. Esto no significa que en época de crisis el inversor en startups aumente su apetito por el riesgo o considere que el momento es más adecuado para invertir. En coyunturas económicas adversas, el capital riesgo en startups sería tan cauto como cualquier otro inversor y además consciente del mayor valor que tiene el dinero que está aportando, más exigente a la hora de negociar los términos de los acuerdos de inversión con los equipos promotores. En definitiva, el capital riesgo valora y adapta su operativa a las situaciones de crisis económica, pero esta no tendrá un efecto tan pronunciado como en el caso de los fondos de private equity, que obtienen del apalancamiento bancario una de sus principales fuentes de rentabilidad. Volviendo al apartado de las ventajas que supone para el emprendedor tener como socio a un capital riesgo, apuntaremos a continuación algunos beneficios que desde el punto de vista de gestión operativa ofrece la alternativa de financiación mediante socio financiero. Como sabemos, este socio entra en la capital del startup, asumiendo el mismo riesgo empresarial que el resto de socios y vinculando su propia ganancia al éxito del proyecto. La entidad financiera que concede un crédito desea obtener a cambio la devolución del principal y el pago de unos intereses en los plazos pactados para ello. ¿Cómo organiza el empresario sus recursos para cumplir tales compromisos? Es una cuestión que al banco o caja de ahorros le trae relativamente sin cuidado. De la misma manera que tampoco espera obtener ninguna ganancia adicional a las cantidades debidas en caso de que la aventura empresarial arroje unos resultados muy superiores a los esperados. En cambio, si la empresa participada no genera un gran valor extra y por consiguiente no puede ser vendida por un precio significativamente mayor al que fue comprada, el capital riesgo no obtiene ningún beneficio de la operación. Ventajas de gestión empresarial. La manera que tiene el socio financiero de colaborar en el éxito del proyecto empresarial es participando en la gestión operativa de la empresa y ayudando en la toma de decisiones importantes. La capacidad que tiene un capital riesgo de ayudar en el éxito empresarial es uno de los aspectos que más pasa desapercibido entre los emprendedores que se lanzan a la búsqueda de capital para su negocio. Entendiendo que el único valor relevante que pueden esperar de un socio financiero es precisamente el dinero que vaya a inyectar a la sociedad, la idea de que un socio financiero es capaz de aportar un valor significativo en las operaciones corrientes de la empresa participada es una cuestión esencial para los equipos promotores que hayan decidido financiar su empresa con fondos procedentes del capital riesgo. Así, no tiene el mismo valor la cantidad de dinero aportada por el fondo X que por el fondo Y en un proyecto de software. Si el primero de ellos tiene en su equipo gestor especialista en esta área o ya ha invertido en esta industria anteriormente con resultados satisfactorios. En estos casos es previsible que el capital riesgo pueda aportar contactos, facilitar relaciones con clientes, proponer estrategias comerciales, etc., que faciliten la tarea del emprendedor. En otras palabras, ayudar a la gestión del negocio desde un punto de vista genérico es común a todos los inversores de capital de riesgo. Por ejemplo, cualquier fondo será capaz de ayudar en la gestión financiera del circulante, pero el valor añadido que desde el punto de vista sectorial puede aportar un inversor respecto a otro en ocasiones varía significativamente. Esta especialización surge desde el mismo momento de la constitución del fondo, cuando sus promotores deciden dedicarse en exclusiva a, por ejemplo, la biotecnología. Sin embargo, tal limitación no constituye la única razón para la que un determinado capital riesgo adquiere competencias especiales en un determinado campo, pues éstas pueden haber surgido de sus experiencias
con las participadas que ha tenido en su cartera. En todo caso, la capacidad de un inversor de aportar un valor al negocio más allá del estrictamente financiero de los recursos monetarios que aporta es una cuestión que debe valorarse en su justa medida, sobre todo si el emprendedor puede elegir entre varios socios financieros interesados en su empresa. La colaboración entre el inversor y la startup puede ser así más fructífera en aquellos casos en los que el socio financiero supera su condición de mero aportante de capital y se involucra en la gestión de la empresa, proporcionando contactos o colaborando en el cierre de negocios para la participada. Gran parte del tiempo que se dedican los responsables de un fondo a la gestión de la participada se destina a este aspecto, pues con independencia de la habilidad de los promotores del startup, pueden aumentar el valor de la empresa por sí mismos. En resumen, el empresario y el capital riesgo no tienen una relación de deudor y prestamista, sino de socios que colaboran en el éxito del proyecto empresarial. Y por tal razón el inversor se involucrará todo lo que sea necesario para aumentar la probabilidad de que su inversión resulte finalmente en el beneficio esperado. Socios financieros frente a socios industriales. Ante la tarea de encontrar los fondos necesarios para financiar su plan de negocio, los promotores del startup pueden optar entre asociarse con inversores financieros o industriales. Los primeros, a los que en este curso denominaremos también institucionales, son los fondos o inversores de capital riesgo y que tienen como actividad principal la inversión y desinversión de sociedades participadas. Los socios industriales, también llamados estratégicos, son empresas de muy distinta índole relacionadas con la startup, de tal manera que en un momento dado le puede resultar de interés su entrada en el capital, sin que sea esta actividad inversora su razón de ser en el mercado. Así, por ejemplo, una empresa que desarrolle soluciones telemáticas para la mejora de las comunicaciones por teléfono móvil, telecomunicaciones, sistemas, podría buscar inversor entre los operadores de telefonía, puesto que a ésta les podría resultar útil tener una participación en el capital de una sociedad que desarrolla un servicio esencial para su negocio, de manera que se garantice su disponibilidad, cerrando el paso al mismo tiempo a otros competidores. Las causas por las que un socio industrial puede invertir en una startup son muy variadas y responden a criterios tan imponderables como la oportunidad temporal o la disponibilidad puntual de fondos excedentes. Los equipos promotores que buscan financiación frecuentemente se dirigen indistintamente a socios estratégicos y socios financieros, con la idea de que el dinero aportado por uno y otro tiene el mismo valor y por consiguiente dará lugar a condiciones parecidas. Este es un error en el que la mayoría de los emprendedores admite haber caído, solamente después de experimentar sus dolorosas consecuencias. Conviene entonces detenerse en la distinta naturaleza de los socios financieros e industriales, pues tales argumentos no permitirán valorar adecuadamente la razón de ser de la actividad del capital riesgo y el atractivo de su dinero, que es el más costoso. Abordaremos la cuestión comparando el comportamiento de uno y otro ante distintos parámetros de la inversión empresarial. Si comenzamos por la propia finalidad de la inversión, observamos cómo el socio financiero persigue con esta una ganancia en el capital que se verificará en el momento en que venda sus participaciones o acciones de la sociedad. El socio estratégico o industrial percibe un cambio
maximizar el valor de su propia empresa. Y para ello, salvando las distancias, considerará la toma de participación en la startup como una inversión más similar a la adquisición de un activo que se empleará en las actividades ordinarias de su negocio. Es decir, el capital riesgo plantea su entrada en la startup como una inversión financiera en sí misma, mientras que el socio industrial analiza el valor añadido que se aportará en su negocio core o principal. Esta distinta finalidad se traduce en otra diferencia esencial entre el socio financiero y el estratégico. Mientras el primero desea deshacer la posición, vender su porcentaje en unos años, el segundo suele entrar en la startup sin considerar su fecha de salida, esto es, con un carácter indefinido. Vemos cómo efectivamente este trato diferente al horizonte temporal de la inversión demuestra que el caso del capital riesgo, la startup es un activo financiero que se compra barato y se intentará vender caro, mientras que el industrial, teniendo en mente el valor de su propio negocio, no se plantea la realización de beneficios financieros derivados de la venta de las acciones de la sociedad participada. El carácter maximizador del valor intrínseco del startup explica la obsesión del socio financiero por cumplir a rajatabla el plan de negocio de la empresa participada, a cuyo análisis y validación dedicará gran parte de su tiempo durante la valoración de la oportunidad de inversión. El socio industrial, al ponerse como objetivo que la participada contribuya a la estrategia global de su grupo, mostrará desde el principio un mero interés por los detalles del plan de empresa presentado por el equipo promotor del proyecto. En el fondo, lo que tratará de averiguar el socio industrial durante el proceso de toma de decisión de participar en la startup es hasta qué punto esta operación presenta un encaje estratégico con los objetivos y planes de su propia empresa. Este hecho no debe llevarnos a la conclusión de que para el socio industrial sea irrelevante la información que el emprendedor representa al mostrarle su propuesta de negocio, pues esta será esencial para despertar su interés. Lo que tratamos de decir es que el criterio esencial de decisión del socio industrial es el valor creado al todo, no solo la startup en sí misma, por la que el equipo promotor que opte por tal tipo de socio debe tener en mente estas consideraciones a la hora de elaborar un plan de empresa que verdaderamente mueva al socio industrial a invertir en la sociedad. Una consecuencia fundamental del propósito básico del capital riesgo en la inversión en la startup es la realización de su máximo potencial. Es su interés por fomentar el sentido de propiedad de los promotores del proyecto para conseguir su compromiso con este. De ahí la necesidad de que el emprendedor mantenga un porcentaje mayoritario de la sociedad, se implique a tiempo completo en su actividad y aporte unas cantidades monetarias significativas que hagan que el empresario tenga verdaderamente algo que perder en caso de que el proyecto no tenga éxito. En definitiva, lo que el socio financiero trata de hacer al estructurar una operación de inversión es incentivar al máximo al equipo promotor para que sus intereses estén totalmente alineados con los suyos propios. Para el socio industrial, tal compromiso, siendo importante, no es indispensable. En primer lugar, al tratarse de un negocio relacionado con su propia actividad, es muy factible que el socio estratégico pueda encontrar dentro de su propio grupo a profesionales capaces de entender y hacerse cargo de la gestión de la empresa participada, en caso de que ello sea preciso. Es decir, no está tan estrechamente atado al equipo promotor como el socio financiero, cuyo objetivo no es competir en el sector en cuestión, sino invertir y desinvertir. Así el socio industrial
se siente cómodo adquiriendo participaciones mayoritarias del startup y ofreciendo al equipo promotor los incentivos habituales a disposición de los empleados clave de su propia empresa. En algunos casos, incluso la relación del equipo promotor cuya empresa esté participada por un grupo industrial se asemeja más a una relación laboral que a una relación de sociedad, con el correspondiente menoscabo de la independencia y autonomía, características de la actividad emprendedora. Resumiendo, para el capital riesgo es imprescindible que el promotor se sienta propietario, independiente, autónomo y responsable de sus propios resultados, mientras que el socio industrial puede preferir sacrificar tales sentimientos en aras de una mayor armonía y encaje estratégico con su propio grupo. Al ser la startup una entidad con vida propia dentro de su cartera de participadas, el socio financiero debe buscar mecanismos para controlarla y de esa manera proteger su inversión. Cada fondo o inversor suele confiar en unos sistemas de seguimiento y control propios, perfeccionados con el paso del tiempo y las enseñanzas que ha ido adquiriendo durante su actividad inversora. Estos mecanismos de control están basados en el seguimiento contable y financiero de la empresa participada y las métricas básicas definidas en el momento de la inversión para calificar la medida de su éxito. Por ejemplo, aparte de recabar los estados financieros y flujos de tesorería trimestrales, el capital riesgo puede solicitar a la empresa participada una rendición de cuentas de la marcha de sus objetivos de desarrollo de patentes, contratación de ingenieros u obtención de determinadas certificaciones, si es que tales elementos fueron considerados esenciales para asegurar el éxito de su plan de negocio. El socio industrial también ejercerá un control sobre la marcha de la empresa participada. Si bien este puede ser totalmente distinto de realizado por el capital riesgo y basarse en los criterios corrientes para su propio grupo. Lo que suele ocurrir cuando una startup se integra con un gran socio industrial es que éste impone a la participada la elaboración de los reportes de control y principios de contabilidad analítica seguidos en su empresa, de manera que le resulte comprensible el seguimiento de la operativa de la pequeña empresa en la que acaban de invertir. Nuevamente observamos cómo en esta metodología de seguimiento se aprecia el carácter más dependiente de la matriz, con la consiguiente pérdida de autonomía del negocio standalone en el que aspira a invertir un socio financiero. Desde el punto de vista del atractivo para terceros que en un futuro puedan comprar al inversor su participación en la startup, la elección de un socio financiero o de un socio industrial tiene unas diferencias decisivas que el emprendedor debe valorar a la hora de buscar financiación. El capital riesgo es un socio relativamente aséptico para futuros inversores o compradores de la startup. Cualquier inversor o potencial adquiriente de una compañía participada por una sociedad de capital riesgo es consciente del carácter temporal que para tal firma tiene la inversión que ha realizado. El socio financiero ha invertido en una empresa con visos de aumentar significativamente su valor del mercado. La ha ayudado a crecer y en un determinado momento intentará vender su participación, consiguiendo con ello una plusvalía y sin ninguna pretensión de obtener más ventajas o beneficios de ella. Con el socio industrial, por su parte, podemos encontrarnos una realidad totalmente distinta. En primer lugar, es posible que para empezar este tipo de socio y se plantee salir del capital de la participada, o incluso teniendo disposición a realizar una plusvalía derivada
de la venta de sus participaciones, opte por conservar un porcentaje de la participada, que le permite disponer de cierto poder de decisión en sus órganos de gobierno, y así asegurarse al acceso a su tecnología, recursos humanos, etc. Tanto en uno como en otro, el emprendedor que en un momento dado desee vender su participación puede encontrarse con la desagradable sorpresa de que, a diferencia de lo que ocurre con un capital riesgo, solo tenga un único comprador potencial para sus acciones, el socio industrial con el que ya comparte la empresa. En otras palabras, la presencia de un socio industrial en el accionariado de una compañía puede disuadir a los posibles compradores de pujar por tal empresa. En este sentido, el emprendedor podría encontrarse con dos tipos de situaciones: aquellas en las que la startup, después de un tiempo en el que ha contado con un socio financiero o industrial, vuelve a acudir al mercado a buscar financiación mediante la entrada de un nuevo socio en el accionariado, o aquellas en las que esta misma empresa, en lugar de cerrar una nueva ronda, busca un comprador que la adquiera mediante la venta de todas sus acciones, o por lo menos las del equipo promotor. En el primer caso es donde se observa que el capital riesgo es un socio totalmente compatible con cualquier nuevo inversor que conozca sus características y sea consciente de que, pasado un tiempo, el socio financiero deseará vender su porcentaje. Ahora bien, si en lugar de un capital riesgo el socio es un industrial, surge una complicada derivada de su propia naturaleza. Por un lado, será difícil encontrar otro socio industrial distinto que desee compartir la empresa con el primero, por motivos de competencia. Por otro lado, podría ser también un obstáculo la presencia de tal socio estratégico para que un potencial socio financiero invierta en la presente ronda. Por los motivos que a continuación expondremos y que están relacionados con la venta a la que hicimos referencia al principio. Efectivamente, si analizamos el escenario en el cual una empresa participada por un socio financiero o un socio industrial busca un nuevo inversor industrial que la compre, podemos encontrarnos con que este nuevo adquiriente no desea compartir el capital con su posible competidor, de manera que si éste no vende su porcentaje, el primero deseche la compra. Si renuncia a comprar el socio industrial que actualmente se encuentra en el capital, posiblemente sea el único candidato para adquirir las acciones del equipo promotor y el eventual socio financiero que en ese momento se encuentra en la empresa. Sabiendo esto, tal socio estratégico hará una oferta a la baja, que el resto de socios tendrá problemas en rechazar, so pena de permanecer indefinidamente en el capital. En resumidas cuentas, lo que tratamos de explicar aquí es que, con la independencia de que un capital riesgo sea uno de los socios de la startup, la presencia en el accionariado de un socio industrial puede tener importantes consecuencias para la venta posterior o búsqueda de capital adicional de la empresa. Dado el carácter no financiero sino estratégico de la inversión que tales socios realizan. Por lo dicho hasta ahora, podría parecer que estamos intentando justificar, en todo caso, la conveniencia de optar por la vía del socio financiero en la financiación de la startup, en detrimento del socio industrial. En realidad, la tesis que defendemos es que ambas opciones tienen ventajas e inconvenientes, y por ello son adecuadas en función de un caso en concreto. Por ello es preciso sopesar el valor que puede aportar cada uno de ellos a la sociedad. Y por encima de todo, las barreras que tal socio puede levantar en la búsqueda de financiación o venta de la empresa. En estos casos, el emprendedor debe comportarse como un capital riesgo y tomar decisiones en función de sus expectativas de futuro referentes a la salida
de los socios o la suya propia. Como hemos indicado anteriormente, conseguir financiación de un socio financiero es sumamente complicado y en ocasiones la única alternativa disponible será acudir a una industrial potente que cubra todas las necesidades financieras del startup. En estos casos no hay otra opción, pero cuando el equipo promotor pueda elegir entre uno u otro socio, los emprendedores deben considerar, entre otras, estas cuestiones que aparecen aquí en pantalla y estarán en condiciones de responder en su actividad semanal. En el fondo de lo que se trata es de establecer el atractivo económico de cada uno de los socios desde el punto de vista del equipo promotor, que es el que debe elegir la alternativa que mejor haga crecer el negocio y por consiguiente su patrimonio y le permita en momentos determinados hacer líquida la inversión que ha realizado. Dicho esto, terminamos la primera parte. En la segunda parte revisaremos los tipos de inversores de capital riesgo o inversores de financiamiento. Muchas gracias por escucharme, verme y cualquier duda quedo totalmente a sus órdenes. Favor de revisar este contenido y pasar a su actividad semanal. Sin más, te saludó Víctor M. Romo. Hasta la pronto.